Buenas noches. Bueno, gracias al Señor estamos acá y si no estamos, si estamos acá es porque no estamos en el cielo, ¿cierto? Pero la esperanza es algún día estar con el Señor, ojalá muy pronto, ¿cierto? Bien, hermanos, hemos empezado un estudio de la carta. ¿A quién? A Tito, ¿cierto? A Tito. ¿Quién la escribió? Pablo. Versículo 1 dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Y en el versículo 4 dice a Tito, ¿cierto? Verdadero hijo en la común fe. Este resumen casi que siempre hay que hacerlo, porque como vamos a estar durante varios martes estudiándolo, eh, es bueno, es bueno hacerlo constantemente. Tal vez un detalle que no se ha dado en los estudios anteriores es que Pablo está en libertad, ¿cierto? Muchas de las cartas que él escribe son cartas escritas desde la prisión. Pero Tito capítulo 3 versículo 12, 3:12 de Tito dice, cuando envíe a ti Artemas o a Tíquico, ¿qué dice él? Apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. En pocas palabras, Pablo lo que le está diciendo a Tito es, nos encontramos, ¿dónde? En Nicópolis. Ahí nos vamos a encontrar. Entonces deducimos entonces que Pablo estaba libre cuando escribió la carta. Los otros detalles ya los hermanos los han dado de sobra. Muy bien. Por cierto, la introducción que ellos han dado, vamos a ocuparnos básicamente en un versículo hoy, aunque pues nos va a llevar a contemplar algunas cosas de otros pasajes. Y el versículo 5 donde vamos a estar más en el día de hoy, eh, bueno, Pablo le dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Varias cosas ahí que vamos a mirar em, más adelante. Bueno, algo más del resumen. En el contexto, cuando se escribe la carta, uno de los problemas principales que había era la influencia de falsas doctrinas, ¿cierto? Especialmente, ¿cuál de ellas? La circuncisión, ¿cierto? El judaísmo, pero sin duda habían otras más que estaban amenazando la iglesia como tal. Falsas doctrinas. ¿Qué más? El entorno. El hermano nos explicaba una isla en las costas siempre eh, existe demasiada prostitución, demasiada inmoralidad y ese era el entorno en el que se movían las iglesias allí. La idiosincrasia, ¿cómo eran los cretenses? Capítulo 1 versículo 12 pues, mejor dicho, se despacha a su propio profeta diciendo de los cretenses eh, cómo eran culturalmente hablando. O sea, todo eso terminaría afectando sin duda a la iglesia, eso termina afectando de una u otra manera. Al parecer, según vemos ahí, vamos a ver en el versículo 5, en esas iglesias de la isla de Creta, que hoy por hoy es la isla más grande de Grecia, eh, había ya un liderazgo establecido. Habían líderes en las iglesias, pero al parecer el liderazgo, ¿cómo era? Esto está fallando. Al parecer, ¿cómo era ese liderazgo? Deficiente. ¿Qué es deficiente? ¿Será que algo deficiente está funcionando bien? Parece ser que no. Entonces ahí estamos metidos en el contexto de qué estaba pasando en las islas de Creta. Otro detalle, Tito era un hombre joven, era un hombre joven.
Y pensemos en todo eso que yo he nombrado. Un hombre joven va a llegar a una isla donde hay varias iglesias establecidas, donde ya existe un liderazgo, está establecido ahí, personas sin duda de la región, personas de más edad, de más conocimiento del lugar. ¿Qué tal sería la tarea para Tito? ¿Fácil? ¿Qué creen ustedes? Difícil. Imagínense un liderazgo establecido de personas con sus vicios, con sus mañas, que están actuando de una manera deficiente y llega un joven para tratar a corregirlos. Hermanos, eso realmente es difícil. ¿Cómo sería posible lograr eso? Bueno, hay varios detalles que vamos a mirar ahí y básicamente encontramos la autoridad apostólica. La autoridad apostólica. Recuerda que el hermano nos enseñó hace 8 días, Saulo de Tarso, antes de su conversión o el día de su conversión, tuvo un encuentro directo con el Señor Jesucristo. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y se le han dado unas instrucciones y a partir de ahí, Pablo fue el último de los apóstoles. Dice él mismo que como un abortivo, el Señor me apareció a mí. Para ser apóstol, tiene que haber visto al Señor cara a cara. ¿Existen apóstoles el día de hoy? Sí hay, pero todos ellos son falsos. Esa es la realidad de lo que vemos en el día de hoy. Esos que salen por televisión, el apóstol no sé qué, pues todos son unos farsantes, unos actores, decía el hermano hace 8 días. O sea, unos hipócritas. El último de todos como a un abortivo es un nacimiento no en el tiempo normal, ¿cierto? No en el tiempo normal. Y ese fue Pablo. Y esa autoridad apostólica le llevaría a él a escribir, no solamente a Tito, vemos también otros escritos con un alto grado de autoridad sobre lo que se está diciendo. Obviamente la palabra de Dios como tal tiene autoridad, ¿cierto? Y esa autoridad la estaba ejerciendo sobre Tito mismo y sobre todas las iglesias que estaban en Creta y que iban a recibir esta carta o que tenían la influencia de esta carta. Vamos rápidamente a mirar versículo 5. Dice, por esta causa te dejé. O sea, Pablo está dejando a alguien ahí. Ahí está demostrando que autoridad. Pero termina el versículo diciendo, así como yo qué, te mandé. ¿Eso es una qué? Una orden, una orden. Muy bien. Versículo 13. ¿Qué dice? Este testimonio es verdadero de cómo eran los cretenses. Por tanto, repréndelos, ¿cómo? Con suavidad. Ah, no, duramente, duramente, para que sean sanos en la fe. A veces hay necesidad de hablarle al niño suave, pero a veces toca darle con la correa, ¿cierto? Y en este caso, había la necesidad de reprenderlos ¿cómo? Duramente. Capítulo 2, versículo 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que ¿qué? Que sean prudentes. Versículo 9, exhorta a los siervos, ¿qué deben de hacer? Que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, que respeten. Versículo 15, 2:15, ¿qué dice? Esto habla y exhorta y reprende, ¿con qué? Con toda autoridad. Nadie se atreva a menospreciarte. Nadie te menosprecie. Con toda autoridad. Capítulo 3, versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a cuánta, a toda buena obra. Muy bien. Versículo 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas, ¿qué le dice Pablo a Tito? Quiero que insistas, ¿con qué? Con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Muy bien, versículo 10, ¿qué le dijo? Al hombre que cause divisiones, ¿después de cuántas? O sea, ¿cuántas?
Una y otra. Dos. Dos llamados de atención y chao. ¿Qué debe hacer con él? Deséchalo. ¿Qué es desechar? Pregunta. Que el hermano nos explicaba algo el domingo, el hermano Arthur. Un plato desechable. ¿Usted lo reutiliza? De pronto para darle por ahí arroz a los pájaros, ¿cierto? Pero usted lo conserva. Los vasos desechables, bueno, yo sí los reutilizo. A veces saco uno de la basura y tomo agua de ahí del... Pero eso no es normal. De hecho, hay personas que van y sacan cuatro veces agua y son cuatro vasos que tiran ahí al... Esa es la idea, deséchalo. No es tirarlo para estarlo sacando de ahí y usándolo. Eso sí es anormal. Versículo 12. Cuando envíe a ti Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí, Nico. Mire que él no está pidiendo un favor, está dando una orden, porque allí determinado a pasar el invierno. Y versículo 13, a Cenas, intérprete de la ley, y Apolos, encamínales con solicitud, o sea, con diligencia, de modo que nada les falte. Hermanos, si notan la manera contundente como Pablo le está hablando a Tito, de cómo debe hablar, de cómo debe actuar, y es que en las cosas del Señor, hermanos, no podemos titubear. Las cosas son como son y no hay pierde ahí, ¿cierto? Muy bien. Entonces volvemos al capítulo 1, versículo 5. Dice, por esta causa te dejé en Creta. Pero después dice, para. ¿Eso es un qué? Un propósito. ¿Cuál es el propósito? Corregir, muy bien. La palabra original, la idea que mejor se acomoda a esta palabra, corregir es como poner en orden, ¿cierto? Cuando el carro, cuando el carro, usted medio suelta el timón un poquito para ponerse el cinturón y el carro empieza a tirar para un lado. ¿Qué pasa? ¿Qué le falta? Falta alinearlo, ¿sí o no? Que está tirando para un lado. O sea que hay que poner en orden algo, hay que corregir la rueda, ¿cierto? Y algo de la suspensión para que él no se vaya a ir a un abismo, ¿cierto? Entonces la idea ahí corregir es como poner en orden. ¿Qué van a corregir? Según Pablo le está escribiendo a Tito, ¿qué va a corregir? ¿Qué dice ahí? Lo deficiente. Y esa palabra también tiene su significado. Algo deficiente, según la palabra original, es algo como incompleto, algo incompleto, que le falta, que le falta. Y estamos hablando de un liderazgo de una iglesia, de muchas iglesias. Obviamente, siempre nos va a hacer falta, ¿cierto? De alguna manera tenemos que reconocer que siempre, en alguna manera, somos deficientes. Pero parece ser que lo que había allí, pues era algo ya bastante notorio, bastante deficiente como tal. Corregir lo deficiente y qué más. ¿Cuál es la palabra que sigue? Establecer. Por esa causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses. ¿Qué es establecer? ¿Se imaginan? La palabra original me encantó, construir, construir. Ustedes pueden poner ahí sus rayitas al lado de cada palabra. Construir. Me llamó la atención esa palabra. Ese construir puede tardar años. O sea, Tito no iba a ir ahí a decir, el de allí, el de allá, el de allá habla bien. Esos son los ancianos de la iglesia. ¿Será que eso se hizo así? No. Había que construir, había que establecerlo, pero basado en unos requisitos
y eso no se logra de la noche a la mañana. Yo no voy a entrar ahí por tema del tiempo, porque entrar ahí sería como empezar un tema que voy a dejar ahí como empezado. Eso se lo dejamos a otro hermano. Y, pero la idea aquí es construir. Digo, eso puede tomar tiempo. Dice 1 Timoteo 5:22, habla de no imponer las manos con qué? Con ligereza, no ser ligeros, no ser prontos para tomar decisiones. Hay iglesias que han establecido un liderazgo porque no hay más, porque es que toca, porque hay la necesidad y las consecuencias las paga todo el rebaño, toda la iglesia y todo el cuerpo por una decisión mal tomada, por imponer las manos con ligereza, ¿cierto? En 1 Timoteo 3:10, que está hablando en el contexto de los diáconos, también del liderazgo, ¿qué dice de esos? Que ellos sean puestos a prueba, ¿qué? Primero, primero. Estos también sean sometidos a prueba primero y entonces, después de esa prueba, después de ese análisis minucioso, ahí viene el poder cumplir con un ministerio. Muy bien. Aquí un momentito, capítulo 1, versículo 6. Solamente voy a tocar una frase. El versículo 6 dice, el que fuere. ¿Qué quiere decir? ¿Que el que no fuere, sí o no? Pues obviamente no. El que fuere. Ahí hay una palabra para tener en cuenta. Y el versículo 7 dice, porque es que necesario, necesario. Entonces, hermanos, esto no es negociable, esto no es por si de pronto hay lo cumpla. No funciona así, no funciona así. Por eso Tito tenía que ir y ejercer autoridad, una autoridad delegada por Dios a través del apóstol Pablo, quien había escrito todo lo que nosotros hoy tenemos acá. ¿Y esto aplicaba solamente para las islas de Creta? ¿Qué creen? Totalmente para nosotros, ¿cierto, hermanos? Nuevo Testamento, las cartas son la ley nuestra, son los testimonios de Dios, los fundamentos, lo que Él quiere que nosotros vivamos, no que sepamos solamente, sino que nosotros vivamos. Entonces dijimos que estos asuntos no son negociables para nada, ¿cierto? Muy bien. Mientras tanto, ¿qué hay que hacer? ¿Hay necesidad? Claro, ahorita vamos a ver, a continuación vamos a ver algún dato muy importante. Mientras hay la necesidad, me baso en Mateo 9:38, que dice que la mies es mucha, pero los obreros pocos. O sea, eso no es nuevo. Desde la época de Cristo, Él está viendo la necesidad, la mies, la obra como tal, es grande, es enorme. Y los obreros pocos. Pero Él ese día dijo la clave, ¿qué había que hacer? Rogar, ¿a quién? Al Señor de qué? De la mies, que envió obreros a qué? A su, ¿de quién es? De Él, a su mies, ¿cierto? Hermanos, estamos rogando al Señor de la mies para que Él, en su tiempo y en su voluntad, envíe o levante o establezca obreros en su mies. ¿Estamos haciendo eso? Les animo, hermanos, a tener en cuenta lo que dice Dios, lo que dice Dios. Y creo que ahí no vamos a tener ninguna complicación. Si lo hacemos como Dios dice, hermanos, va a ser siempre eh, lo mejor para nuestras propias vidas. Muy bien. Entonces volvemos a Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta para propósito que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. ¿Establecieses qué? ¿Cuál es el primer detalle que encontramos ahí? ¿Qué creen?
¿Quién dijo eso? Pluralidad, varios. No debe ser uno, no debería de ser uno. Ancianos. Aquí se le está hablando a varios, ¿sí o no? Hay una pluralidad, debe ser más de uno. Y eso es lo que encontramos ahí en Tito 1:5. Filipenses 1:1, vamos a leerlo. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, otra carta a los de Filipos, ¿con los qué? Con los obispos y diáconos. Interesante, hermanos, plural, plural, son varios. Ahorita vamos a ver algo en cuanto a estas relaciones y estos nombres que nos encontramos ahí en la Biblia. ¿Qué será eso? ¿Qué será un anciano? ¿Qué será un obispo? ¿Cierto? Siempre relacionamos esas palabras obispo como con algo que tiene que ver con la Iglesia Católica, ¿cierto? Pero son palabras que son bíblicas. Ahí están. Muy bien. Efesios 4:11. Dice así la palabra del Señor. Y él mismo, ¿quién será ese? El Señor constituyó a unos apóstoles en su momento, a otros profetas en su momento, a otros, en este tiempo inclusive, evangelistas, y dice a otros pastores y maestros. Es una sola idea, pastores y maestros, pastores y maestros. Está también entonces en plural. Muy bien. Entonces, volvamos a Tito 1:5 y vamos a mirar como el significado de la palabra anciano, pero también el significado de la palabra obispo. Pero también vamos a ver el significado de la palabra pastor. ¿De acuerdo? En Tito 1:5, el significado de la palabra anciano es presbútero o presbítero. De ahí viene la palabra presbiterio. ¿Habían escuchado esa palabra alguna vez? ¿Cierto? Muy bien. ¿Qué querrá decir eso? ¿Quién es ese anciano? Según ese contexto. ¿Qué será? Una persona madura. ¿Qué más? Madura espiritualmente, muy bien. Porque es diferente al anciano de Tito 2:2. ¿Qué dice Tito 2:2? Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y el versículo 3 dice, habla de las ancianas. Entonces, el anciano de Tito 2:2 es un anciano de años, una persona que ya ha adquirido un número importante de años. Podríamos decir un adulto mayor o una persona experimentada en cuanto a años como tal. Pero es muy diferente al, al, al anciano que encontramos en Tito 1:5. Y sí, como el hermano dijo, se refiere a una persona madura y experimentada en las escrituras. Es ese. Puede tener una edad avanzada, a veces no tanto, pero básicamente ese es la palabra como tal. ¿Cuál es el rol de ese anciano? ¿Qué creen ustedes? Si hablamos de madurez, tenemos que pensar en uno que es apto para escudriñar las escrituras, para interpretarlas, para cumplirlas
y para, ¿qué falta? Enseñarlas. ¿Quién se les viene a la mente? ¿Quién? Un personaje del Antiguo Testamento. Los de atrás. Esdras. Muy bien. Esdras. Dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, sus estatutos, ¿cierto? Sus mandatos, pero además también ¿para qué? Para cumplirla y también para enseñar al pueblo. Qué gran líder fue Esdras. Hermanos, esa es la idea aquí. El anciano es una persona madura, que es una persona experimentada en las escrituras y su rol es escudriñar, cumplir y enseñar las escrituras en la iglesia. ¿Está claro, hermanos? ¿Hasta ahí? ¿Cuál es la labor de un anciano? Según lo que hemos visto. Bueno, muy bien. Pero también nos encontramos otra palabra, la palabra obispos. Primera de Timoteo 3:1. Dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, ¿ustedes sabían, hermanas, que eso estaba en la Biblia? ¿Sí? ¿Todas? Muy bien. Si alguno anhela obispado, ¿qué dice ahí? Buena obra desea. ¿Qué palabra sigue? Pero. Hay un pero. Y yo no voy a entrar en el estudio en lo que sigue, porque eso también tiene que ver, es un paralelo, primera de Timoteo con Tito, y le toca a otro hermano. No voy a entrar ahí, repito. Buena obra desea. Si alguno anhela. El anhelo como tal no es malo, ¿cierto? No es malo. El anhelo desenfrenado y desenfocado es totalmente dañino. Encontramos personas que quieren cumplir un ministerio, que quieren cumplir en el que sea, que son obstinados y quieren hacer algo por alguna motivación personal. ¿Hemos encontrado hermanos así o no? Muchos. Y no han sido de bendición ni para ellos, ni para ellos mismos, ni tampoco para la iglesia. Pero el obispado es bíblico. Y el obispo aquí, el significado de esa palabra es episcopo. ¿También se les viene a la mente esa palabra o algo con esa palabra? Episcopo, episcopal, ¿cierto? ¿Qué querrá decir esa palabra? Atrás, no me van a dormir pues porque se desnucan ahí. ¿Qué es un episcopo, Edwin? Un supervisor. La palabra original es superintendente o sobreveedor. Me gusta más sobreveedor, que supervisor suena como, bueno, no importa cómo suene, la palabra es la que es, ¿cierto? Pero un sobreveedor, ¿cuál será el rol de ese? La palabra lo dice o no. ¿Cuál será el rol de ese? Vigilar y examinar el buen funcionamiento de qué? De la iglesia. Muy difícil. Vigilar y velar, examinar el buen funcionamiento de la iglesia. Ese es un, uno que está pendiente de todo. Señor, un auditor. Uno que quiere meter las narices en todo. Un metiche. Que quiere estar al tanto de todo. Hermanos, en serio, yo conozco personas de liderazgo que no tienen el carácter, hermano, para meter las narices donde sí debe, porque sí debe. Hermano, yo no me meto ahí, es que la vida personal del hermano eso es de él. ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, jamás.
esto me enseña a mí que el sobreveedor tiene que ver con todo. No puede hacerse el de la vista gorda con cosas, y mucho menos cuando lo que está diciendo es por hacer acepción de personas, que a veces se meten en unas cosas y en otras no. Hermanos, el episcopo, el obispo, el supervisor o sobreveedor tiene que meterse en todo. Muy bien. Nos falta otro, pastor. No viene solo los domingos. Claro, sí. Primera de Pedro, pastores. Muy bien. Pastores. Para los que no saben, estoy hablando del hermano Pastor Bedoya, que vive lejos en un pueblo y dicen, ay, ¿cómo así que el pastor de aquí solo viene los domingos? No, es el hermano pastor que vive lejos en un pueblo y viene los domingos. Muy bien. Primera de Pedro 5:2. Vamos a leer del 2 al 4. Dice así, apacentad. ¿Quién apacienta? Un pastor, ¿cierto? O sea, es que es sencillo. Apacentad la grey. ¿De quién es la grey? De Dios. ¿Qué es una grey? Es un rebaño. Es un rebaño. Es muy interesante, hermano, cómo Dios, y ahorita vamos a mirar algo en cuanto a el cuidado que Dios tiene de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor tiene una persona idónea para enseñarnos las escrituras. ¿Es necesaria? Amén. Pero el Señor tiene una persona idónea para supervisar la iglesia. ¿Es necesario? Pero el Señor también se cuida tiernamente de tener una persona que cuida el rebaño, que cuida la iglesia. Dios es bueno, hermanos, en gran manera. Dios es bueno con nosotros y Él tiene cuidado fiel y tierno para con cada uno de nosotros. Y en ese proceso utiliza personas que no son perfectas, obviamente, pero que Él demanda algo especial de cada uno de ellos. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Interesante. Mire la palabra que sigue. ¿Cuál es? Cuidando de ella, cuidando de la grey. No por fuerza, no es porque le toque, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, por la lana de las ovejas, sino con ánimo pronto. Hermanos, la diligencia es una cosa impresionante que el Señor demanda en las Escrituras. Él dice que en lo que requiere diligencia, no perezosos. O sea, a veces el pastor también es intenso, ¿cierto? Un poquito. Toca. Muy bien. Versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. No son súbditos, no son siervos del pastor. No son para llevarle la maleta al pastor, ni para abrirle la puerta del carro. No, no, no. Eso no, yo no veo eso en las escrituras. Eso no lo veo. En la Biblia no lo veo. 3, nuevamente, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, cuidado. Él los cuida, sino siendo ejemplos, nuevamente, de la grey, del rebaño. Maravilloso, versículo 4, gloria a Dios porque existe el versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los qué? De los pastores. Yo no entiendo cómo hay hermanos que niegan la existencia de esa palabra en la Biblia. Solo porque no nos gusta el término pastor, pero eso está ahí. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, bueno, aclaro que nosotros en las asambleas, por años, ¿cierto? Hemos sido formados inicialmente por los misioneros. Nos gusta más el término anciano o hermano. A mí no me seduce que me llamen pastor, hermano, ¿cierto?
pero no quiere decir que no exista en la Biblia, eso ya es otra cosa. Dice que cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Muy bien. Efesios capítulo 4, versículo 11. Hay algo también en cuanto a los pastores. Dice la palabra del Señor, Efesios 4:11, y él mismo, ¿quién es ese? Constituyó a unos apóstoles, ya lo vimos, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él mismo. No es una cosa que se logre en un seminario. No, no, no. Porque ¿quién los constituyó? El Señor. Dice que él mismo constituyó. Él repartió como él qué, como él quiso. Una persona que no tenga el carácter y la parte poderosa de Dios, el don, puede ejercerlo por el hecho de que va a un instituto, se capacita, llega con un diploma. Tampoco veo eso en las escrituras, porque dice que él mismo constituyó. Hermanos, ese versículo es fundamental para que lo tengamos claro. El mismo Señor constituyó a unos de una forma y a otros de otra. Y en otro pasaje dice del Espíritu Santo que repartió como él quiso. Muy bien. Y la palabra original de pastor, ¿cuál es? Pastor, pastor. Ya dijimos entonces que no es un título, no es un título, no es un rango, no es un estatus, no es un lugar ahí que da como, ¿cómo se dice? Ajá. Sí, no es un estatus o rango. No se logra, hermanos, con capacitación secular. No es un título. ¿Cuántas veces lo he dicho? Me falta una más. No es un título. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es un pastor? Una labor, una labor. Es que es muy claro, hermanos. Apacentar la grey de Dios, cuidando de ella, cuidando. Es una labor, es una tarea, es un trabajo, es un oficio. Si entendemos, hermanos, el que pasa por ahí así como abriendo la boca y mirando el aviso, sígase. ¿Qué es lo primero que preguntan? ¿Quién es el pastor? Porque eso, por eso muchos hermanos son seducidos. Yo estuve en un congreso alguna vez en algún lugar y hermano, una lambonería. ¿Y por qué se ríe? Una lambonería, hermanos, una sobada de chaqueta por aquí y por allá, el pastor, y es tan incómodo eso. Pero hermanos, hay personas que les encanta eso. Mire, es que él es el pastor. Yo prefiero cuando me presenten un hermano de la iglesia. Yo creo que eso es irrelevante, hermanos, para una persona de afuera, saber si es pastor o no. Un hermano, ¿cierto? Y con eso es suficiente. Entonces, hermanos, graves en eso, no es un título, sino que es una labor, una labor. Y quise leer, hermanos, el Salmo 23, porque David escribió eso un día, pero ahí hay varios principios de lo que incluso vemos en la función del pastor actual. Principios. ¿Qué decía él? Jehová es mi pastor, el mejor de los pastores, hermanos.
¿Sabe qué dijo Jesús un día, creo que en Juan? Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, hermanos, su vida da por las ovejas. El falso no, el ladrón y salteador, ese no. El asalariado tampoco, porque ante la menor dificultad, ¿sabe qué hace? Se va, huye. ¿Y qué hace con las ovejas? Las deja dispersas. Pero Jesucristo no hizo eso. Él dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Hermanos, es precioso. Cuando iban a arrestar al Señor Jesucristo y preguntaron, él dijo, ¿qué dijo él? Yo soy, yo soy. A él le interesaba que los que estaban con él los dejaran, no les hicieran nada. La cosa era con él. Ese es un pastor. Y dice el Salmo 23, David dice, Jehová es mi pastor. Dice, nada me faltará. O sea, si tenemos un pastor así, Señor hermanos, es el buen pastor. ¿Qué más dice? En lugares de delicados pastos. ¿Qué son los pastos? Para una oveja, ¿qué es? Alimento, pasto tierno, fresquito, bichecito, jugoso. Me hará descansar. El alimento espiritual nos da que descanso. Junto a aguas de reposo me pastoreará, reposo. Aquí hay una idea de tranquilidad, ¿cierto? Confortará mi alma. Mire, mire, mire las labores de un pastor. Confortará mi alma. ¿Qué más dice? Me guiará, me guiará, me guiará. Hermanos, y esto no aplica solamente para un pastor. Un hermano que ve a otro ir al hueco y no le dice, no lo ama. Sea familiar, sea su primo, sea su esposo, su mujer, o simplemente un hermano de la iglesia, guiar. Estamos para guiar también, ¿no? Pero por sendas de justicia, por amor de su nombre. Todo se hace por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Quién defiende las ovejas? El buen pastor que su vida da por las ovejas. Mire que es una función, porque tú estarás conmigo. Las defiende, las protege. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aliento. Hermanos, una palabra de aliento, ¿cuántas veces la necesitamos, cierto? Mire que es una labor. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos. Muy bien. Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses que ancianos en cada ciudad, en cada ciudad. Hermanos, no es normal que iglesias tengan ancianos y otras no. Es normal que cuando una iglesia se planta, cuando el apóstol Pablo plantaba una iglesia, sin duda el liderazgo de alguna manera era deficiente, es normal. Se está en un proceso, pero no es normal que pasen 10, 15, 20 años y que el liderazgo siga deficiente. Por eso Pablo le dice a Tito que estableciese ancianos donde en cada ciudad. Más que en cada ciudad, porque bueno, entendemos que Creta era una isla grande que tenía varios pueblos, varias ciudades, y pues había necesidad que en cada iglesia hubiese un liderazgo establecido bíblicamente. Es más o menos la idea. Pero ¿sabe qué dice? Así. Mire, hermanos, termina diciendo el versículo 5. Así. ¿Qué quiere decir eso? Que es de ese modo y no hay otro. Como yo te mandé. Así.
de esa forma, de ese modo y de la única manera que lo podían hacer, como yo te mandé. El Señor nos ayuda, hermanos, a obedecer, ¿cierto? Lo que Él dice a través de su palabra. Y podemos concluir, hermanos, que los tres personajes que yo nombré hoy son el mismo, son el mismo, pero que cumple roles diferentes. Una vez es pastor, otra vez es obispo y otras veces un qué, es un anciano. Dependiendo de qué, de la necesidad, dependiendo de lo que el Señor va poniendo por delante, hermanos. Señor, ayude a las personas que cumplen esos ministerios para el Señor, hermanos. Como le digo, conozco hermanos de muchos años y siguen fieles con el Señor, hermanos ya ancianos. Me parece tan valioso eso. Las oraciones, sin duda, Pablo decía, y por mí. Cuando pedía oración por ciertos asuntos, decía, y por mí, al fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra. Señor, hermanos, bendiga su santa palabra. No sé, hermanos, si hay alguna duda en lo que se enseñó hoy, pero estamos abiertos ante alguna pregunta o algo y seguimos estudiando esta carta preciosísima, hermanos. Entramos ya en tema de requisitos y bueno, el Señor nos ayude todo lo que, lo que queremos hacer para Él. Sami.